Pues bien, hermanos, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 28 de octubre del año 2025. Pues bien, hermanos, siguiendo con el tema de San Pablo, cuando tuvimos una cápsula anterior donde vimos una semblanza de San Pablo, este gran evangelizador de la iglesia, este gran teólogo del cristianismo, un hombre de una estatura infinita, no cabe duda que Dios derramó muchas de sus gracias sobre él. Y vimos cómo un hombre que empezó siendo perseguidor de cristianos, en un momento dado, Jesucristo, ¿sí?, lo tira del caballo, y tiene una conversión, este, pero de 180 grados. Hombre, de ser perseguidor de la iglesia, no mataba a la gente ni la torturaba, él solo los perseguía, los arrestaba y los llevaba, ¿sí?, con los sumos sacerdotes. Él no participaba en hechos de violencia. Y pues ya que tiene esa conversión, recordamos cómo estuvo primero predicando en Arabia, se fue un tiempito a Arabia hasta que ahí tuvo problemas, fue expulsado de Arabia y siguió en varias partes él, predicando hasta que en un momento se encuentra con Bernabé. Bernabé lo estaba buscando para llevarlo a la iglesia de Antioquía. Y bueno, pues ya llega a la iglesia de Antioquía y ahí es de donde parte San Pablo para sus dos primeros viajes misioneros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el primer viaje misionero de San Pablo, ¿sí? Vamos a ver pues toda esa gran peripecia, esa gran aventura, ¿sí?, en la evangelización, pues los que estamos en este servicio dices, pues caray, qué buena aventura. A ver, nomás permítanme un segundo, hermanitas, porque el archivo está por aquí, no lo puse a la mano, perdón, tardar un poquito más en abrirlo. Muy bien, aquí está. Aquí está, pues vamos a ver este primer viaje apostólico de San Pablo. Antes, pues vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, ¿sí?, para que Él nos ilumine y este conocimiento que Él nos revela, pues sirva para nuestra conversión, para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuerte de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmalos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el temario para hoy, para esta cápsula, vamos a tener primero una introducción. Después vamos a ver cómo San Pablo en Antioquía de Siria y de ahí parten para el viaje. Vamos a ver toda su peripecia en la isla de Chipre, todo el paso que tuvieron predicando, fundando iglesias en Chipre. Luego se trasladaron al norte, a la zona de Asia Menor, la actual Turquía, donde estuvieron en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, estas ciudades principalmente, donde fundaron iglesias, y vamos a ver el fin de la misión, donde ya terminan esto y regresan a Antioquía de Siria. Bien, como introducción era básicamente lo que les decía al inicio, un San Pablo perseguidor de cristianos que se convierte camino a Damasco. Jesucristo se le revela en persona, él vive una conversión de 180 grados, de ser un perseguidor de cristianos, acérrimo creyente de la ley mosaica, de la ley judía, y pasa a ser
un seguidor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza su labor de predicación. Él entiende su misión como una labor de llevar la palabra del Señor por todas partes, llevarla por todo el mundo, así se lo encarga. Nuestro Señor Jesucristo, él se aboca a ello, tiene sus primeras experiencias, en Arabia, se va por diferentes lugares, ¿verdad? Predicando, va tomando esa experiencia hasta que Bernabé lo encuentra. Bernabé era el jefe, digámoslo así, de la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Sí? Ahí a donde habían llegado judíos convertidos al cristianismo, que fueron huyendo en la diáspora, fueron huyendo de la persecución que hacían de los cristianos, y ahí fundaron su iglesia, y Antioquía de Siria llegó a ser un centro misionero muy importante. De ahí partieron muchas misiones para predicar, para fundar iglesias, para expandir el cristianismo. Bueno, ya llega él a Antioquía de Siria, ahí sigue su labor de predicación, y pues vemos que la idea de llevar el evangelio a tierras nuevas debió de surgir en la comunidad de Antioquía. A la luz del Espíritu, los cristianos sintieron que esa iglesia tenía una tarea misionera y evangelizadora que realizar en el mundo greco-romano. Y esa convicción se vio confirmada por la palabra que el Espíritu inspiró a algunos de los profetas de ese lugar. La iglesia de Antioquía estaba presidida por 5 personajes, judíos helenistas. Todos ellos son Bernabé, Simón Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Es el nombre judío de San Pablo. Las asambleas cristianas, en esas asambleas cristianas se introdujo un culto nuevo, que consistía en oraciones, cantos y la fracción del pan. En esta liturgia tenía un lugar muy singular el Señor Jesús. La comunidad de Antioquía celebraba, al parecer, en ese momento la Eucaristía. Desde luego, hermanos, que hay que considerar que no era la Eucaristía como la celebramos hoy, no era la Santa Misa tan estructurada como hoy la tenemos. Eran los primeros años de nuestra iglesia y se iba informando esa liturgia, esos cultos, esa celebración, ahí se iban formando, ¿sí? Y ya hablaban de estos cultos, de estos rituales de oración, de cantos, de fracción del pan. En otros textos se menciona también como además que se daba la palabra del Señor, se enseñaba la palabra del Señor en estos cultos. Nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí vemos ya cómo hay un requerimiento directo, ¿verdad? Una petición especial directa del Espíritu Santo, señalando a Bernabé y a San Pablo para esa misión de evangelización. Los nuevos apóstoles, en consecuencia, dejaron Antioquía. A pesar de su fama de ciudad pagana, Antioquía se iba convirtiendo en un centro misionero cristiano de primera importancia. Antioquía era una ciudad que tenía mucho tránsito de gente, mucha actividad, y eso beneficiaba las actividades misioneras, facilitaba la difusión del cristianismo. Este primer viaje duró unos 5 años, desde la primera primavera del año 41 hasta abril del 46. Aquí vemos en este mapa que tenemos, bueno, vemos en la parte derecha abajo, vemos a Jerusalén, ¿verdad? Aquí está todo el mar Mediterráneo, esta parte de arriba izquierda es Grecia, y junto está lo que hoy sería Turquía, en ese entonces el Asia, la zona de Asia Menor, etcétera, y a la derecha, pues todos los territorios, Judea, Galilea, etcétera, para que nos ubiquemos. Aquí vemos cómo la salida es de Antioquía, lo vemos a la derecha, hacia el centro está Antioquía,
Y siguiendo la línea roja se van a Chipre, donde van a Salamina y a Pafos, ahí predican, ahí fundan iglesias, luego se van hacia el norte y llegan a Antioquía de Pisidia. Ahí están un tiempo también, y luego hacen visita a Iconio, Listra y Derbe. Ahí fundan iglesias también. Luego termina la misión, no nos menciona San Lucas por qué deciden terminar la misión, pero bueno, terminan la misión y les podría quedar más cerca irse de Derbe a Antioquía, como lo podemos ver, es muy cerca, pero ellos deciden hacer el regreso desandando el camino para, ¿sí?, visitar a estas comunidades nuevas que habían fundado, digamos, para darle un seguimiento, darles un acompañamiento y organizarlas, como lo vamos a ver más adelantito. Bien, la palabra de Dios en Chipre, salen de Antioquía, de Siria, ¿verdad?, y llegan a Chipre. ¿Sí? Bernardo y Pablo. Después de salir de Antioquía, hicieron un camino de 25 kilómetros hasta llegar al puerto de Seleucia, donde tomaron una embarcación que les condujo a Chipre. Al llegar a Salamina, el puerto oriental de la isla, se dirigieron luego a anunciar la palabra de Dios a los judíos. Lucas observará siempre a través de los hechos de los apóstoles, que Pablo predicaba la buena nueva primero a sus hermanos de raza y religión. Él, a donde llegaba a evangelizar, iba primero a la sinagoga y predicaba a los judíos. ¿Sí? Él, desde luego, aquí nos dice que este método obedecía a un principio teológico, a saber, la prioridad en el anuncio de la palabra de Dios toca a los judíos. Solo después Pablo se dirigirá a los gentiles. Y tiene lógica, hermanos, si Dios primero se reveló a su pueblo judío, lo hizo su pueblo elegido, les dio tierra, les dio todo y se reveló a ellos, sí, es obvio que el anuncio de la palabra de Jesús fuera primero al pueblo elegido de Dios y después a los gentiles. Vamos a ver cómo cuando los judíos rechazaban la predicación de Jesús, entonces Pablo y Bernabé se iban con los gentiles y predicaban y con ellos fundaban sus iglesias. Atravesaron la isla y llegaron a Pafos. Allí el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente, hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra del Señor. Ya en Chipre se pasaron a la ciudad de Pafos, ahí como nos dice, el procónsul, que era así como el procurador, como el gobernador, un personaje de mucha importancia, quería escuchar la palabra de Dios e hizo llamar a Bernabé y a Saulo. Aquí lo que sorprende es que este hombre ya tenía noticia de la palabra de Jesús. Por eso, al saber que estaban ahí Pablo y Bernabé, los hizo llamar para escucharlos. Pero un falso profeta judío, el mago Bar Jesús o Elimás, así se llamaba, intentaba apartar al procónsul de la fe. Esto es, San Pablo, Bernabé le predicaban, le revelaban la palabra de Dios y este falso profeta los contradecía que eso no era cierto y trataba de que el procurador no se convirtiera a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo dominaba, entonces sentía que con esa predicación de Pablo y de Bernabé iba a perder su influencia sobre él, por eso los estaba contradiciendo. Entonces Saulo, ¿sí?, también llamado Pablo ya, lleno del Espíritu Santo, clavando en él sus ojos, le dijo, tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego sin poder ver la luz del sol durante un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Y qué creen, hermanos? Que se quedó ciego. ¿Sí? Con esto que le dijo San Pablo, él quedó ciego. Por tanto, la ceguera con la que Elimas es castigado es un signo que proyecta un doble mensaje. Descubre el engaño y la maldad del mago y proclama la verdad de la palabra de Dios anunciada por Bernabé y por Saulo.
instrumentos llenos del Espíritu Santo. Al ver lo que le había sucedido a Elimás e impresionado por la doctrina del Señor, Sergio Pablo, este procónsul, creyó, se convirtió. Es que, bueno, para él debió haber sido impresionante que te están predicando, el otro contradiciendo, y cuando él se dirige, te vas a quedar ciego por contradecir a Dios, el Señor se queda ciego. Ahí, entonces la impresión entre los que presenciaron eso debió haber sido fuerte y esto ayudó a este hombre, a este procónsul, a convertirse y a creer en la palabra del Señor. El Espíritu Santo que había lanzado desde Antioquía a los apóstoles Bernabé y Saulo les acompañaba continuamente con su fuerza en la predicación de la fe y manifestaba a través de ellos su poder, derribando los obstáculos que se oponían al Evangelio. Esto es, ellos iban, ¿sí?, dirigidos siempre por el Espíritu Santo. Siempre Él era el que guiaba y ellos dos eran dóciles a las mociones que el Espíritu Santo hacía en ellos. Bien, ya de ahí de Chipre, San Lucas, sí hay que hacer la observación. San Lucas, en este primer viaje misionero de San Pablo, es muy escueto, es muy breve, sintetiza mucho. Quizás se deba a que no tenía toda la información necesaria para dar viaje, aunque por otros textos, por algunas cartas de San Pablo, nos damos cuenta que visitaron más lugares en Chipre. Pero bueno, es lo que nos dice San Lucas y él habla sobre el fundamento de lo que él investigó, de lo que él supo. Bueno, de ahí de Chipre vemos el mapa, van hacia el norte, dice la flechita, y llegan a Antioquía, ¿sí?, de Pisidia, una ciudad también llamada Antioquía, más que se llama Antioquía de Pisidia, y la otra Antioquía es Antioquía de Siria, de donde ellos partieron. En Pafos, Pablo y sus compañeros se embarcaron para el sur de Anatolia y llegaron a Antioquía de Pisidia. Los vestigios arqueológicos muestran que Antioquía era una ciudad importante. Existía allí una población judía significativa, apoyada por las autoridades del lugar, ¿no? Bernabé y Pablo entraron el sábado en la sinagoga y tras la lectura de la ley y los profetas fueron invitados por los jefes de la sinagoga a compartir una palabra de exhortación. Pablo entonces se levantó y pronunció su primer testimonio importante acerca de Jesús. Este discurso inaugural de Pablo consta de dos partes. La primera parte de este discurso que él dio es una síntesis de la historia de Israel, en la que Pablo afirma que Jesús pertenece al pueblo elegido, más aún, que desciende de la familia privilegiada de David y es para Israel un salvador. O sea, lo asocia con la promesa de que el Mesías vendría de la casa de David. Es donde él está haciendo ese enlace. Dice que esa promesa se cumple en Jesús. La segunda parte de su discurso contiene la presentación de Jesús a los judíos. Bueno, este es el Jesús davídico, el Mesías anunciado. Es él y quién es él. Y en la segunda parte nos va a hablar de quién es él. Y esa descripción de Jesús, ese discurso acerca de Jesús, tiene varios elementos. El primero de ellos que les dice, el primer eje temático, es que los judíos son beneficiarios de esa palabra de salvación, ¿sí? Les dice que en Jesús se cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Aquí un paréntesis, hermanos, hay por ahí algunos estudios de teólogos donde dicen que hay, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 200 profecías en el Antiguo Testamento que anuncian a Jesús y todas y cada una de ellas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de las profecías que se refieren al Mesías deja de cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continúa San Pablo, inocente fue condenado injustamente. Lo descendieron del patíbulo y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se manifestó a los discípulos
quedando así constituidos en testigos suyos ante el pueblo. Le da mucho énfasis San Pablo en esto, a la muerte de Jesús, pero enfatiza en la resurrección, que Dios lo resucita de entre los muertos. Un segundo eje temático en que Pablo y Bernabé proclaman la buena nueva, ¿sí? La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, ¿sí? En un segundo les dice este salmo tan importante que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús, siendo desde siempre el Hijo de Dios, recibió su entronización regia o mesiánica el día de su resurrección y la exaltación a la derecha de Dios. Lo enlaza con en Jesús, vaya, se cumple este salmo. Es lo que afirma San Pablo a estos judíos. Además les dice, os dará cosas santas de David, las verdaderas. En Jesús Mesías resucitado para siempre, se cumple la promesa de que el reino de David duraría eternamente. ¿Sí? También les menciona el Salmo 16, donde dice, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. ¿Sí? El Mesías, descendiente de David y heredero de la promesa, no podría reinar eternamente si hubiera sido presa de la corrupción, pero como ha resucitado, reinará eternamente. Esto es, no podría durar Jesús de Nazaret, eternamente sobre este mundo, pero al morir y ser resucitado por Dios, Él es el Rey eterno, ¿sí? Él es Dios. Pablo y Bernabé decidieron predicar también a los gentiles, o al menos, sabedores estos de lo acontecido. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Esto llenó de envidia a los judíos, por supuesto, que se rebelaron contra los apóstoles. Estos, dejando a los judíos, se volvieron hasta los gentiles. Esta envidia, cómo cautivaron, cómo lograron esa aceptación de la palabra de Dios, hizo una reacción muy fuerte en los judíos y se dedicaron a rechazarlos, a envidiarlos, a perseguirlos inclusive. Esta es una constante que vamos a ver a lo largo de la vida de Pablo, ¿sí? Ese rechazo de los judíos, esa persecución de los judíos, y él pasar a los gentiles y tener gran éxito en su predicación hacia los gentiles, fundando grandes iglesias y muy importantes. Los judíos, no obstante, que ya no predicaron a los judíos, sino se fueron con los gentiles, incitaron contra Pablo y Bernabé a las damas y a los notables de la ciudad, ya que ellos tuvieron que dejar Antioquía, tuvieron que salir de Antioquía debido a la persecución que empezó a haber en contra de ellos. Este cambio de situación lo ve Lucas previsto ya en las Escrituras y poniendo en labios de Pablo este texto de Isaías. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Y esa profecía de Isaías la aplica San Lucas a San Pablo. Esta profecía se refiere a San Pablo. Él es la luz de los gentiles. Sin embargo, numerosos gentiles abrazaron la fe y la palabra de Dios se difundió por toda aquella comarca. Los nuevos discípulos, llenos de alegría y del Espíritu Santo, se gozaban y glorificaban la palabra de Dios. Y vemos el contraste, hermanos. Hay una persecución, hay un tratar de apagarlo, tratar de callarlo, pero al ir a los gentiles el éxito es arrollador. Las conversiones y todo llegan a ser muy, muy numerosas. Incluso vamos a ver en la otra cápsula que hay sobre el segundo viaje, una serie de incluso revueltas que se provocaron en contra de San Pablo debido a este éxito que tuvo. Bueno, de ahí dejan Antioquía, tienen que salir de Antioquía y continúan su camino, como vemos aquí dentro del circulito rojo, salen de Antioquía, se van hacia el oriente y van a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. De Antioquía, Pablo y Bernabé pasaron a Iconio. Esta Iconio es una ciudad
donde se practicaban, hermanos, cultos a Hércules, Zeus, Megistos y Cibeles, ¿sí? De las mitologías griegas y romanas. Iconio contaba con una importante colonia de judíos. Vamos a ir viendo, también es muy interesante ver a lo largo de los viajes misioneros de San Pablo, de sus 3 viajes, cómo a las ciudades que llega hay importantes colonias judías. Esto es la diáspora era fuerte y nos muestra a un pueblo judío que tiene esa tendencia a emigrar y formar colonias fuera de su país. Bernabé y Pablo predicaron con valentía y conquistaron para la fe una gran multitud de judíos y griegos. Permanecieron allí bastante tiempo. El Señor obraba mediante sus manos signos y prodigios, confirmando la predicación. Y aquí nos muestra San Lucas que además de esa palabra elocuente, esa palabra de fuego que tenía San Pablo y también Bernabé, les dio la capacidad de hacer milagros, con el mismo sentido, el mismo propósito de nuestro Señor Jesucristo, que estos milagros, estos prodigios confirmaran, afirmaran la predicación que estaban haciendo. Los judíos incrédulos excitaron a la población y se produjo un cisma, unos a favor de los misioneros, otros en contra de los misioneros. Otra vez, los judíos empiezan a actuar y aquí dividen a la población. Unos se van a favor de San Pablo y Bernabé y otros en contra de ellos debido a la instigación de estos judíos incrédulos. Al saber que los querían lapidar, porque no era una persecución nada más de que no me gusta lo que dices, era una persecución a muerte. Al saber que los querían lapidar, dejaron Iconio y se trasladaron a Listra de Licaonia para predicar el Evangelio, una ciudad cercana. En Listra, los misioneros se encontraron con un atrofiado, no podía caminar bien, no se podía mover bien. Pablo percibió carismáticamente que el enfermo tenía un especial don de fe para ser sanado. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que este hombre tenía fe y que obrara esa curación. Y se obró la curación milagrosa, ¿sí? Pero esto ocasionó una reacción muy curiosa en la gente. La gente que lo vio, ¿sí? Del lugar, al ver esto, este milagro ocasionó que la gente del lugar ofreciera sacrificios a Pablo y a Bernabé, creyendo que ambos eran dioses. Vieron cómo curaron prodigiosamente a este enfermo y pensaron que eran dioses. Creían que Bernabé era Zeus y Pablo Hermes. Pero Pablo les invitó a la conversión, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hizo, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y rodeado de la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros. Os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de manifestarse, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndoos el sustento y llenándoos de alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Aquí es de destacar también el enorme valor de San Pablo al decirles a estas personas que les están predicando,
¿sí? Para que abandonen esas prácticas vanas. Él estaba llamando banalidad a las creencias, a la religión de estas personas, con lo cual corría un riesgo muy grande, de que la gente se enojara, se indignara. ¿Cómo que llamas vana a mi religión? Sin embargo, en esa palabra de fuego que tiene San Pablo, con ese estar lleno del Espíritu Santo, es más, la gente seguía alborozada reconociéndolos, alabándolos, ¿verdad? Como nos dice aquí el libro de Hechos. Vinieron entonces ahí otra vez los judíos de Antioquía y de Iconio, ven nada más, la insidia, se juntan desde Antioquía, desde Iconio, las ciudades que habían visitado antes, y sublevaron a las turbas, fueron allá. Pero esto ya pasó a mayores, lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto. Pero él se levantó y rodeado de los discípulos entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo y Bernabé partieron hacia Derbe, donde un gran número de discípulos aceptó la fe. Aquí vemos nuevamente, hermanos, ese valor que solo el Espíritu Santo te puede dar. Un San Pablo lapidado, lo creen muerto. Imagínense lo salvaje de la lapidación, que lo creyeron muerto. Lo llevan arrastrando afuera de la ciudad y ahí lo tiran. Pero él se levanta y rodeado de sus discípulos entró nuevamente a la ciudad donde lo habían lapidado. Este es un valor que solo Dios, solo el Espíritu Santo te puede dar y San Pablo lo tenía. ¿Va? Al día siguiente, Pablo y Bernabé partieron hacia Derbe, como decíamos, donde un gran número de discípulos aceptó la fe. Nuevamente vemos, por un lado, la persecución de sus hermanos judíos, pero por otro lado, el éxito arrollador, ¿sí?, de su predicación en la conversión de gentiles. A pesar de la oposición de los judíos, la misión de Pablo y Bernabé, inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, se abrió paso en el mundo de los gentiles, como lo vamos viendo, ¿sí? Fin de la misión. Después de todo esto, pues ya termina esta misión, siendo que, como podemos ver, perdón, les va a regresar la laminita, ellos estaban aquí en Derbe, ¿sí?, casi en el centro de la lámina, y podrían irse derechito, ¿sí?, hacia abajo y llegar a Antioquía, ya les queda más cerca, pero ellos decidieron, ¿sí?, hacer el camino, desandando el camino y regresando a las ciudades. Nos dice aquí, los misioneros bien pudieron tomar la vía directa para regresar a Antioquía de Siria, pero Lucas cuenta que Pablo y Bernabé volvieron, deshaciendo el camino recorrido, Listra, Iconio y Antioquía, para confortar a los discípulos y exhortarles a perseverar en la fe. Desde luego es otra muestra de valor que solo el Espíritu Santo te puede dar, que regreses a predicar a ciudades donde has sido rechazado, donde has sido lapidado, donde has sido linchado, rechazado, y estos regresan a seguir predicando sus iglesias, a exhortarlos a perseverar en la fe, a animarlos a seguir adelante. No cabe duda que el Espíritu Santo vivía en ellos. El viaje de regreso tiene como finalidad, además, afianzar a los nuevos convertidos, organizar las comunidades, ¿sí? No es suficiente para los misioneros llevar a los hombres a la fe. Es necesario también asegurar su perseverancia ante las dificultades inherentes a la vida cristiana. ¿De qué te sirve haber convertido cientos, miles de gentes al cristianismo si después los abandonas, los dejas ahí? ¿No? Ellos regresan y organizan las comunidades para que éstas estén teniendo un trabajo de culto, un trabajo de liturgia, que sigan, que perseveren en la fe. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles,
es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. ¿Sí? Este primer viaje apostólico, comenzando en Antioquía de Siria, terminó en la misma ciudad. Los problemas para la evangelización, hermanos, debieron de ser muchos y de todas clases. Fue necesario un largo tiempo para sembrar la nueva fe en Jesús. Evidentemente no fue cosa de que llego y en una semana, 15 días, ya tengo ahí un gran número. No, 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 no. Era una labor de meses. Estar predicando, de primero ser rechazados por los judíos, aunque dentro de los judíos también lograban conversiones, luego dirigirse, ¿sí?, a los gentiles, a los no judíos, predicar y predicar y predicar para lograr esos cientos de conversiones que lograban. Debieron ser tiempos largos, ¿sí? Fue necesario un largo tiempo para sembrar la nueva fe en Jesús. Muchas fueron las horas empleadas en seguir instruyendo en la nueva manera de vivir. Este es el seguimiento. Ya logré hacerte aceptar a Jesús. Luego hay que instruirte cómo seguir a Jesús, cómo debes vivir en el seguimiento de Jesús. Muchas veces tuvieron que visitar los lugares evangelizados para confirmar a los que habían creído. Surgieron constantes adversidades que superar. Tuvieron que resolver problemas de alojamiento, problemas de salud, problemas de alimentos. Nada más pensemos que todos sus recorridos eran a pie. Y pues no creamos que la inseguridad se inventó en el siglo XXI. También corrían graves riesgos por los caminos de ser asaltados, robados, etcétera. Entonces no era una labor fácil porque ellos iban con la bendición de Dios, pero así como Jesucristo mandó a sus discípulos, así fueron ellos, sin nada en la bolsa, con lo puesto y encomendados a la providencia de Dios. Sabía que resolver todo eso: alojamiento, salud, alimentos, seguridad, etcétera. Por lo que toca más explícitamente a la evangelización de Pisidia y Licadonia, Pablo mismo, cerca ya de su muerte hacia el año 67, recuerda a Timoteo los sufrimientos que tuvo que soportar. Le dice: tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, constancia en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. Qué persecuciones hube de sufrir y de todas me libró el Señor. ¿Sí? De todas. No dice una donde el Señor lo haya abandonado, en todas. Por un lado había la persecución, pero por otro lado el Señor estaba con él, librándolos, protegiéndolos, haciéndolos avanzar y sembrando en su trabajo de arrojar la semilla, ¿sí?, procurando que cayera en buena tierra. También ellos, al ir regresando, una cosa que no se menciona muy explícitamente aquí, también iban organizando las iglesias. Esto es, nombraban presbíteros. Hoy para nosotros un presbítero es el sacerdote. En aquellos años el presbítero se le tenía el anciano. Presbítero significa anciano. Entonces, así, a réplica del modelo judío, ¿sí?, que se regía por ancianos, aquí tomaban a la gente más anciana, más sabia, lo nombraban presbítero, que era el que encabezaba esa comunidad, el que llevaba los rituales, etcétera, y también formaba un equipo de personas que lo ayudaban. ¿Para qué? Para que esa comunidad tuviera un seguimiento, practicara sus cultos, practicara todo esto, todas sus liturgias, hicieran la fracción del pan, hicieran oración, conocieran, se predicara la palabra del Señor de acuerdo a las enseñanzas que habían recibido de Pablo y de Bernabé en este primer viaje. Este primer viaje, insisto, hermanos, es corto. San Lucas no es muy pródigo al,
al hablar de esto. Es muy escueto, es muy resumido. En el segundo y el tercer viaje se va a extender mucho más, como lo vamos a ver, y vamos a conocer más detalles, más anécdotas, más hechos donde se nota la mano de Jesucristo, la mano del Espíritu Santo haciendo avanzar su palabra por todo el mundo. ¿Va? Pues hasta aquí, hermanos, muchísimas gracias. Demos gracias a nuestro Señor Bueno, Jesucristo por el conocimiento que nos revela, por la bendición que hace de revelarnos su conocimiento. ¿Sí? Y pues bien, hermanos, muchísimas maravilloso. gracias por su Gracias a ti. asistencia. ¿Sí? Gracias, Muchísimas Luis. gracias por asistir. ¿Algún comentario, alguna pregunta, duda? A Muchas sus órdenes, gracias. hablen ahora o callen para siempre. ¿Mm? Usa las manos. Pues, Una fortaleza. Pues muy bien, hermanos, entonces, pues Nada. vámonos, ¿sí? Muchas gracias. Vámonos, como dicen, a echarnos un cafecito y a meternos al sobre. ¿Muy bien? Sí, vamos. Sí. Ay, pues, sí, ya, Sí. ya se Ya es frijolito. hora. Sí, ya es hora, ya va siendo hora de eso. Bueno, un Muchas abrazo, gracias. Buenas 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 noches. noches noches a y nos vemos todos. el próximo Descansen. martes. ¿Mm? Gracias. Bendiciones. Descansen. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bendiciones a todos. Igualmente, igualmente. Gracias.